Permítame contarles un poco sobre este libro nuevo, El alma en el vientre materno, ¿no? Antonio, ¿qué significa, cómo puede ser el alma en el vientre materno, ¿no? ¿A qué te refieres? Esto sucede así. Nosotros, a la hora de reencarnar, hacemos una conexión con ese feto que está en el vientre de mamá, de quien va a ser nuestra madre. Desde ese momento, el alma comienza a experimentar una serie de cosas que ya trae de vidas pasadas, pero también se encuentra con las cosas propias que tiene mamá, lo que está pasando en su vida actual, las diferentes situaciones, problemas de pareja, quizás abandono, quizás piensa que este embarazo es muy pronto para ella, que no está lista, no está preparada, a lo mejor está pensando en abortar, o quizás los padres de ella no están de acuerdo con el embarazo. Y comienza a haber toda una dinámica en la familia y alrededor de ella, y eso es lo que va a comenzar a afectar al alma, al espíritu que está conectado a ese feto que va a nacer de ella. Y eso va a hacer que comience a tomar decisiones, y eso va a hacer que ese feto, esa alma, sea programada en cierta manera por todo lo que la madre está experimentando, ¿no? Como lo digo en el título, ¿no? El alma en el vientre materno, cuando nuestros miedos, conflictos y patrones de conducta se originan en el periodo de gestación. Y acá pongo, desde nuestro nacimiento y sin ser conscientes de ello, los seres humanos somos afectados por todo aquello que experimentamos en el vientre materno, desde el estado emocional y mental que se encuentra en la madre y que ella tuvo durante el embarazo, repitiendo patrones de conducta, conflictos, miedos que no nos pertenecen, hasta las decisiones que tomamos ahí en el vientre. En el alma, en el vientre materno, en este libro, el autor comparte las sesiones. Tengo varios casos, tengo más de 13 casos, comparto casos reales. El autor comparte las sesiones de pacientes en estado de trance hipnótico, quienes volvieron al vientre de su madre a sanar y liberarse de programas adquiridos en el periodo de gestación. Al final, todos nos olvidamos de lo que ocurrió durante esa etapa, la etapa en el vientre, pero la programación maternal ya está consumada, y esto influirá en nosotros por el resto de nuestras vidas, querramos o no. El tiempo en el vientre materno es una experiencia más de vida. Muchos terapeutas no tienen conocimiento de esto o de esta herramienta terapéutica, la regresión al vientre materno. Muchos no la toman en cuenta. Desde mi humilde punto de vista, pienso que una técnica de hipnosis regresiva no puede estar completa si no incluye o no considera el tiempo en el vientre materno como parte del proceso terapéutico. Lo que pasa es que el tiempo en el vientre materno es el reino del subconsciente. Todo aquello que sucede ahí, sucede y queda grabado a nivel subconsciente. Cuando nacemos nos olvidamos, obviamente, yo le llamo la amnesia espiritual. Nos olvidamos quiénes somos, qué hacemos, para qué venimos, y nos olvidamos de nuestras vidas pasadas y de otras cosas que traemos. Pero la programación ya está hecha, y entonces comenzamos a sentir cosas, a tomar decisiones, a tener patrones de conducta sin tener control, y los que nos causa problemas, ¿no? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a entender sobre el vientre materno? No quiero decir que fue de casualidad. Más bien diría que fue causalidad. Cuando estuve preparándome y certificándome con la técnica Lives Between Lives, o Life Between Lives, perdón, Vida entre Vidas del Instituto Newton, la técnica de Michael Newton, pueden leer sus libros El Destino de las Almas o Vida entre Vidas. Parte de la técnica nos enseñó a regresar a las personas en edad, una regresión de edad, comienza de mayor a joven, joven, hasta el tiempo en el vientre. Comenzar a hacer unas preguntas en el vientre, pero no preguntas de manera terapéutica, simplemente preguntas para que la persona pues obtuviera información, ¿no? ¿Qué tipos de preguntas, ¿no? ¿En qué momento te conectaste al feto? ¿En qué se diferencia este cerebro que va a tener este feto con el de otros cuerpos que has ocupado? ¿Tienes una idea de la vida que vas a tener?
una vez que nazcas, cuál fue el proceso de conectarte con los neurotransmisores, con el sistema emocional, en fin, una serie de preguntas para ayudar pues al consultante o al paciente a entenderse como espíritu, ¿no? Y se utiliza el tiempo en el vientre materno como una entrada, al menos eso es lo que de esa manera la utilizaba Michael Newton y de esa manera nos prepararon en esa técnica. Se utiliza el tiempo en el vientre materno como la puerta de entrada a una vida pasada. Lo que se nos enseñó en esa técnica es que a no trabajar en eventos traumáticos de ningún motivo, recuerdos de esta vida o recuerdos de vidas pasadas. Es más, si encontrábamos algunos, tendríamos que simplemente circunnavegar, ¿no? y seguir de frente porque no es el propósito de esa técnica de tratar con eventos traumáticos. Pero ¿qué pasó? ¿No? Conforme fui haciendo mis prácticas, completando el número de sesiones que necesitaba presentar para mi certificación, me di cuenta que mis pacientes experimentaban otra cosa, ¿no? Recuerdo el caso de una joven a la que conocí en una reunión familia por parte de mi esposa. Como suele suceder en las reuniones, a veces la gente dice, oye, mira, Antonio practica hipnosis y hay gente que va a vidas pasadas. A ella le comentaron, el hijo, que en algún momento le interesaría experimentar ese tipo de sesión, y le dije, mira, ¿por qué no? Hacemos un par de pruebas de sugestión para ver qué fácil entras en trance, ya sabes entonces a qué atenerte para cuando quieras tener tu sesión. Y nos fuimos con el primo de mi esposa, nos fuimos a un costado, él nos acompañaba, y esta joven le comienzo a hacer las pruebas de sugestión. Rápido entró en trance y comencé a regresarla en el tiempo, hasta el tiempo en el vientre, pues creyendo inocentemente que le iba a ayudar a recordar un momento hermoso de conexión con su madre estando ahí en el vientre, ¿no? Para sorpresa mía, cuando ella entra al vientre comienza a gritar, comienza a decir, cállate, ya cállate, no te aguanto, ¿no? Y yo no entendía qué estaba pasando. Lo que pasaba es que eso le estaba diciendo ella a la abuela. Parece que la abuela estaba recriminando a la mamá por haber salido embarazada y ella en el vientre materno ya no soportaba esa situación y es por eso que comienza a gritar. Obviamente la gente que estaba ahí, a pesar de que estábamos en una esquina, se sorprendió, la sala se quedó en silencio, nadie entendió qué estaba pasando. Error mío también por ser tan inocente de pensar que iba a pasar algo así, de experimentar una bonita conexión. Pero en fin, fue mi primera, como digo, todo es causalidad, pasó por algo, porque ahí me di cuenta que hay personas que regresan al tiempo en el vientre materno y comienzan a experimentar traumas, ¿no? Y eso sucedió en las otras sesiones que comencé a tener mientras practicaba. Habían personas que regresaban al vientre materno y comenzaban a llorar y diciendo que sentían la tristeza de la mamá. Y entonces me di cuenta que no podía cerrar los ojos. Sí, nosotros nos debemos a la técnica, pero yo pienso que el alma sabe a dónde tiene que ir y a quién tiene que llegar, refiriéndome al terapeuta, para trabajar en lo que tiene que trabajar. Entonces pensé yo, si esto se presenta, yo no puedo cerrar los ojos. Necesitaba más información, necesitaba entender qué era esto de los traumas en el vientre materno, y fue más tarde que cuando conocí a mi maestro José Luis Cabuli, que aprendí la técnica, la terapia de vidas pasadas, en la cual se nos enseña la regresión al vientre materno como una de las técnicas, pero de manera terapéutica. En sí, toda la técnica de terapia de vidas pasadas se enfoca bastante en trabajar en eventos traumáticos. ¿Por qué? Porque el alma se queda atrapada en esos eventos, y eventos traumáticos pueden suceder también en el vientre. Entonces el alma se queda atrapada, parte de nuestra energía se queda atrapada en esa experiencia y comienzan a presentarse los síntomas, ¿no? Entonces comencé ese trabajo y comenzó a llegarme más gente que necesitaban esa técnica, ¿no? Es así como recopilo todo en este libro. Al comienzo dije yo,
voy a hacer este libro para compartirlo con los terapeutas, con la gente que se dedica a la hipnosis regresiva, para que entiendan la importancia del trabajo en el vientre materno, la importancia de este tiempo, que es una experiencia más de vida. No solamente el tiempo en el vientre, sino el nacimiento. El nacimiento, para el espíritu, es la primera experiencia de supervivencia. Es más, para el espíritu, el nacimiento puede ser experimentado como la continuación de una muerte en un cuerpo anterior. Fíjate, comenzamos a salir por el canal del parto, puede traer memorias de cuando fuimos enterrados vivos, o nos vamos a dar un ejemplo, éramos mineros y se derrumbó la mina, nos quedamos atrapados ahí. ¿Qué pasa si en vidas pasadas hemos sido torturados y están utilizando forceps para sacarnos? Comienza a generar una serie de recuerdos y a disparar una serie de síntomas. Entonces, con esa finalidad lo comencé a escribir, la finalidad de que los terapeutas, mis colegas, pudiesen entender la importancia de aplicar. Pero conforme fui agregando casos y pues si fui explicando los conceptos, me di cuenta que también pues debería beneficiarse aquel o aquellos que están pensando en convertirse en padres, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, ¿no? Porque la mujer porque va a llevar el bebé ahí y el bebé le va a transmitir todo, pero esa alma que está conectada a ese feto, a ese bebé que se está cargando en el vientre, también es afectada por todo lo que está pasando afuera, por lo que dice el papá o por las peleas. Entonces pensé que era importante que se entienda, ¿no? Porque hay gente que dice, me estoy preparando o no estoy preparado para ser padre o para ser madre, pero ¿qué se entiende por estar listos para ser padres, ¿no? Generalmente se habla de pues, tener un lugar bueno para vivir o tener, no sé, estabilidad económica, un buen trabajo, pero nos olvidamos de la parte emocional. Nos olvidamos de trabajar en todo aquello que traemos, esa carga emocional que traemos, que querramos o no, se va a ser transmitida a nuestro hijo. Nuestros hijos son el resultado no solamente de lo que nosotros hemos experimentado o la madre ha experimentado, sino por todo lo que los padres van a experimentar durante el embarazo y durante la vida, la infancia. Entonces, este libro va para aquellas personas que están pensando ser madres, ser padres. Si estás embarazada, te recomiendo que lo leas. Si ya tuviste a tus hijos, nunca es tarde. Nunca es tarde, porque este libro te va a dar el entendimiento. Este libro te va a ayudar a entender por qué tus hijos se comportan de tal o tal manera, o por qué no tienen conexión contigo, o por qué tienen rechazo por el padre o por los abuelos, o porque tienen miedos, porque tienen diferentes comportamientos. Con esa intención hice este libro. ¿De qué temas hablo? ¿No? Por ejemplo, leyendo un poquito del índice, ¿no? Los conceptos básicos, comienzo explicando los conceptos básicos de la reencarnación, que es el espíritu, el alma, hablo del periespíritu, la importancia de la regresión al vientre materno, te hablo de la concepción y de la gestación desde el punto de vista, vamos a decir así, biológico, pero también desde el punto de vista espiritual. Comienzo a compartir diferentes casos, lo que es el atrapamiento del alma en el vientre materno, el atrapamiento en el parto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la madre se da cuenta de lo que hizo, de lo que experimentó y se da cuenta de cómo eso le está afectando a su hijo o a su hija ahora? Hablo sobre eso también y qué se puede hacer. La recuperación del plan del alma. Hago recomendaciones para los futuros padres y recomendaciones para con los hijos. Todo eso en este libro. ¿Cuántas páginas son? No es mucho. Bueno, a mi punto de vista no es mucho. 241 páginas. El libro lo puedes conseguir en Amazon. Está impreso y en Kindle. Está en formato digital también. En fin, amigos, espero que se animen a comprarlo. Si conocen a alguien que quiere ser papá, quiere ser mamá, alguien que está embarazada, si conocen a alguien que está teniendo problemas con sus hijos, recomienden el libro. Pienso que hay mucha información, no solamente que he recopilado con mis estudios,
sino especialmente, no porque lo diga yo, están los casos. Son casos reales. Algunos de esos están en YouTube, pero he cambiado los nombres para proteger la privacidad de mis pacientes. Algunas personas, como aquellos que tomaron los cursos de hipnosis, de introspective hipnosis conmigo, que experimentaron también la regresión al vientre, ellos están con los nombres verdaderos porque me permitieron hacerlo. Así que gracias nuevamente, estoy muy contento. Mi cuarto libro y veamos qué trae el futuro. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.